Cuán grande es Dios. Si lo creemos de verdad, hermanos. Vamos a comenzar una nueva serie acerca de la fe, ¿va? Que fortalezca nuestra fe, nuestra creencia en Dios, porque pues sí, cantamos cuán grande es Él, pero a veces en las pruebas, en las dificultades, es donde como que ahí nuestra fe falla. Entonces vamos a ver la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, versos del 21 al 43. Es un pasaje maravilloso, un poquito largo, pero trae dos historias ahí. Puestos de pie, Marcos capítulo 5, versos del 21 al 43. Y quiero que nos centremos en Jairo, ¿verdad? Vamos a estar analizando la vida de Jairo. ¿Quién era Jairo? Y si puede identificar en este pasaje, ¿cuántas veces se le llama a Jairo principal de la sinagoga? Entonces yo comienzo con el verso 21, Marcos 5 hasta el 43. Dice la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon mis manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana del azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que verso 22, ¿qué dice? Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró. Verso 33,
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él. Entonces Jairo tiene un problema. Su hija está agonizando. ¿Y qué hace? Se postra ante Jesús. La mujer ya no tiene un problema. Ella sanó. ¿Y qué hace? Se postró, ¿no?, ante Jesús. Se da cuenta, dos personas diferentes. Jairo, principal de la sinagoga, un líder espiritual en Israel, un líder respetado en Israel, un conocedor de las sagradas escrituras, se postra ante los pies de... Y la mujer, miren, ni se nos dice su nombre. Pudo haber sido como, es cualquier mujer, pues. Jairo no. Jairo es el principal, uno de los principales de nuestra nación, es un líder respetado. La mujer no. Entonces, pero ella no tiene un problema, tenía un problema. Ella sanó, ¿y qué hace? Se postra ante Jesús. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué se necesita para postrarnos ante Jesús? Porque hay gente que hasta que tiene un problema, busca a Dios, se consagra a Dios. La mujer, mira, ya había sido sanada, pero y nadie lo sabía. Es más, se pudo haber ido, aunque Cristo lo sabía, pero ella se postró a Jesús y dijo, ya no tengo ningún problema, pero me voy a postrar a Jesús. De eso se trata la fidelidad. Tenga problema o no tenga problema, le voy a ser fiel a Dios. Ahora, el postrarse ante Jesús, ese era un gran problema para los judíos. Miren, los judíos no se postraban ante nadie. Ese era un orgullo nacional. No nos postramos ante nadie. Entonces, para que se postraran ante Jesús, es porque lo estaban reconociendo como Mesías. Buen Dios y Padre Celestial, ayúdanos, Dios, a no encontrar ningún problema, Dios, en postrarnos ante ti, Dios. Y no esperar, Dios, a que venga una crisis, a que algo en nosotros esté muriendo, para entonces consagrarnos a ti, Dios. Háblanos el día de hoy, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Entonces, ¿cuántas veces se menciona a Lázaro a Jairo como principal de la sinagoga? 4 veces. Mire el verso 22. Ahí está la primera mención. Y vino uno, ¿qué? Vino uno de los principales de la sinagoga. Verso 35. ¿Qué dice? Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa de ¿quién? Ahí está otra vez. Verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. Verso 38. Y vino a casa del principal. ¿Qué? ¿Por qué 4 veces? ¿Por qué cada vez que se refiere de Jairo se dice que era el principal de la sinagoga? Mire, es como si aquí hubiera algo que Dios nos quiere mostrar. Es como si el escritor sagrado Marcos dijera, esto no debería de estar pasando. Jairo no debería de estar a los pies de Jesucristo. Jairo no debería de haber venido a Jesús. Era un escándalo para los judíos que alguien dijera que Jesucristo era el Mesías. Mire, vamos a entender a Jairo. Vamos a Juan capítulo 9. ¿Por qué Marcos lo menciona y lo pone? Y Jairo, principal de la sinagoga. Y Jairo, principal de la sinagoga. Y Jairo, Marcos capítulo 9. Para tener el trasfondo, ¿por qué
se menciona como algo escandaloso. Era algo escandaloso para la nación lo que Jairo estaba haciendo. No lo podían creer. Corría mucho riesgo. Juan capítulo 9, versos del 13 al 22, lo tenemos. Sígame con su vista. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Cristo sanó a un ciego de nacimiento. Entonces, pues aquí empieza el problema. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre, o sea, el que te sanó, no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Eso pensaban los fariseos, eso pensaban los principales de la sinagoga. Dice, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? Dice, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Dice, edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Y vea lo que dice. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, ¿fuera qué? Expulsado. Entonces había una ley entre los judíos. ¿Y cuál era esa ley? Expulsarlos de la sinagoga. ¿A quiénes? Al que dijera Jesús es el Mesías. Y Jairo era el principal de la sinagoga. Por eso Marcos dice, esto es escandaloso. Esto no puede estar pasando. Jairo es el que los expulsaba de la sinagoga. Había una ley para expulsar a todo el que dijere que Jesús es el Mesías. Verso 35 y 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, al ciego lo habían expulsado. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Entonces expulsaron a este ciego de nacimiento porque creía que Jesús era el Mesías. Estaba esa ley. Alguien dice o cree que Jesús es el Mesías, lo expulsamos. Y Jairo es el que los expulsaba, es el que era el principal de la sinagoga. Entonces por eso Marcos lo menciona 4 veces, principal de la sinagoga, principal de la sinagoga, principal de la sinagoga. Era como si el monaguillo viniera a los pies de Jesús. Charles Blondin es considerado el mejor acróbata de todos los tiempos. A los 5 años de edad entró a la escuela de gimnasia. 6 meses después hizo su primera presentación en público. Caminó en zancos sobre un sable a 20 metros de altura. Lo presentaron como la pequeña maravilla.
Y miraban a aquella pequeña criatura a 20 metros de altura, caminando en saco sobre un sable, y la gente quedaba encantada y dice: ¿cómo lo hace? Es apenas un niño. En 1859, Charles Blondin fue el primero en cruzar las cataratas del Niágara, caminando sobre un sable a 50 metros de altura. Hizo el recorrido de 350 metros. Mire, y cruzó y regresó. Nunca antes lo había hecho. Y la gente lo miraba y lo aplaudía y decía: qué grande es Blondin, es el mejor acróbata. Y después Charles Blondin siguió cruzando las cataratas del Niágara una y otra vez. Las cruzó de diferentes maneras. En una ocasión las cruzó con los ojos vendados, en otra caminando hacia atrás, en otra ocasión empujando una carretilla. Pero lo que sorprendió a todos es que en una ocasión llevaba una silla cruzando las cataratas del Niágara. Y quién sabe cómo le hizo, no encontraron explicación alguna. Pero a la mitad del trayecto puso las sillas, miren, no sé, en dos patas sobre ese sable. Algo imposible de creer, algo imposible. Y se sentó sobre ella y se puso a tomar café. Y toda la gente quedaba asombrada, atónita. ¿Cómo le hace? Esto es imposible. Es un genio. Y todos creían en él. Y regresó y les pregunta: ¿cuántos creen que puedo cruzar las cataratas del Niágara con un hombre sobre mis espaldas? Y todos dijeron: oh, eres el mejor, tú puedes cruzar con un hombre sobre sus espaldas las cataratas del Niágara. Y Charles Blondin dijo: ¿y quién de ustedes se ofrece como voluntario? Nadie quiso. Tengo una pregunta que nos confronta a todos. ¿Qué somos? ¿Escépticos o creyentes? Mire, un escéptico no necesariamente es un ateo. Un escéptico no necesariamente es una persona pagana, una persona mundana. Un escéptico no necesariamente no es alguien que no cree en Dios. Mire, un escéptico puede ser alguien que asiste a la iglesia, que canta, que ora, que escucha el mensaje de Dios, pero ya no espera nada de Dios. Estoy enfermo, pero ya no espero que Dios me sane. Tengo problemas, pero ya no espero que Dios me ayude. Estoy en una crisis, pero ya no espero que Dios haga algo en mi vida. Algo en mí se está muriendo, algo en mi salud se está muriendo, algo en mi familia se está muriendo, algo en mis finanzas se está muriendo, pero ya no espero nada de Dios. Y a veces podemos estar en la iglesia, cantar cuán grande es Dios, escuchar los testimonios de CR, celebremos la recuperación, y aún así decir: no, eso no es para mí. Tengo muchos problemas, pero eso no es para mí. Necesito la ayuda de Dios, pero ya no espero nada de Dios. Ya Dios ya no hace nada en mí. Hubo un tiempo en que creí en Dios. Hubo un tiempo en que esperé en Dios. Hubo un tiempo en que esperaba la mano, pero ya no espero. Hubo un tiempo en que creí, pero nada pasó. Hubo un tiempo en que estuve esperando, pero nada llegó. ¿Y sabe cuál es el problema del escepticismo? El problema del escepticismo es que tiene una fe herida. Sí, hay mucha gente escéptica en la iglesia que sí, le canta a Dios, que sí, le ora a Dios, pero ya no espera nada bueno de Dios. Y eso es una fe herida. Es una fe golpeada, es una fe lastimada, es una fe cansada, porque hubo un tiempo en que le creí a Dios, pero no pasó nada y mi fe fue herida.
Hubo un tiempo en que esperé la mano de Dios, pero no sucedió nada. Y tengo una fe cansada. Ya no espero nada de Dios. Oro, pero no espero nada de Dios. Canto, pero ya no espero nada de Dios. Asisto, pero ya no espero nada de Dios. Porque tengo una fe herida, porque tengo una fe cansada, porque tengo una fe golpeada. El pasaje bíblico que leímos trata de Jairo. Y Jairo sí tenía una fe herida, una fe golpeada. Jairo era un escéptico religioso. Sí, un escéptico religioso es el que asiste, canta, ora, pero no espera nada de Dios. Y Jairo era un escéptico religioso. Él asistía a la sinagoga. Él conocía las Sagradas Escrituras. Él predicaba las Sagradas Escrituras. Era el principal de la sinagoga. Pero sabe que no esperaba nada de Jesucristo. Pero tenía una hija que era el amor de su vida. Era todo lo que era la ilusión de su vida. Su vida toda dependía de ella. Y su hija estaba en agonía. Y es por eso que él se decide venir a Jesucristo, a postrarse ante. No importa que me corran de la sinagoga, no importa que me vean postrado ante él. La pregunta es: ¿qué tiene que pasar para que vengamos a confiar en Jesús de nuevo otra vez? ¿Qué tiene que pasar para que como familia nos volvamos a consagrar a Dios? ¿Qué tiene que pasar para que como familia volvamos a buscar todos a Dios? ¿Qué tiene que pasar? Miren, no tiene que pasar nada. Solo el escéptico, el cristiano escéptico, solo él espera una gran prueba, algo que se esté muriendo en su vida, algo que se esté muriendo en su familia, para que entonces, hey familia, vamos a buscar a Dios. Ese es escepticismo, esperar a que venga una gran prueba, estar en una situación sin salida para postrarme a Dios. Eso se llama escepticismo. Mire, el verdadero creyente no necesita pruebas, no necesita dificultades, no necesita problemas. Él va a estar adorando a Dios porque sabe quién es Dios en su vida. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy, ¿qué somos? ¿Escépticos o creyentes? Hoy vamos a ver escepticismo o fe. ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que lo mueve a buscar a Dios? ¿Qué es lo que lo mueve a buscar a Cristo? ¿Qué es lo que lo mueve a venir a la iglesia? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Los problemas? ¿El ya no puedo más? ¿O es nuestra fe de saber que Dios es el creador, de saber que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores? No necesito tener problemas para consagrarme a Dios, para buscar más a Dios, para ser más fiel a Dios. Así que en primer lugar, el primer dilema ante un milagro es: ¿qué somos? ¿Escépticos o creyentes? Un dilema es cuando tengo varias opciones y tengo que escoger una. En nuestro caso, tengo que escoger entre ser escépticos o ser un creyente. Tengo un problema. Tengo una crisis, algo en mí se está muriendo y tengo que escoger.
Voy a ser escéptico, ya no espero nada de Dios. Ya no espero que un milagro de Dios. O voy a ser un creyente y voy a seguir creyendo en Dios. Voy a seguir dándole a Dios lo mejor de mi vida. Mira el verso 22 y verso 23. Y vino uno de los principales. De la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba, mire, le rogaba mucho, diciendo: mi hija está ¿qué? En agonía. Cuando una persona está en agonía, es cuando ya no se puede hacer nada. Es cuando los doctores, los médicos dicen: ya no hay nada. Mi pregunta es: ¿por qué Jairo tuvo que esperar hasta el último momento? ¿Por qué Jairo tuvo que esperar tanto tiempo hasta ver a su hija en agonía? ¿Por qué no vino antes a buscar a Jesús? Mi hija se está empezando a poner enferma, voy a ir a buscar. No, buscó a Cristo hasta que ya era su último momento. Y sabe que así nos pasa. Busco a Dios hasta el último momento. Lo dejo a Dios como la última opción. Primero corro con el amigo, con la amiga que, a ver, ¿qué me aconsejas? Y Jairo vino hasta el último momento porque era un escéptico. Él no esperaba, miren, no esperaba ni quería nada de Jesucristo. Era el principal de los fariseos. Habían prohibido que todo el que viniera a Jesucristo iba a ser expulsado. Entonces él tiene el problema, empieza a su hija a enfermar. ¿Qué hago? ¿Soy un escéptico o voy a ser un creyente? ¿Qué hago? Y hasta que viene a Jesús. Mire, Jairo y Jesucristo vivían en la misma ciudad, en Capernaum. Y la Biblia dice que ahí en Capernaum venían de todo el país de Israel, la gente trayendo sus enfermos. Mire, cada día venían multitudes de gente enferma a traerlos por sus amigos, por sus vecinos, por sus familiares, a buscar a Jesucristo. Era un avivamiento que no se podía ocultar. Todos sabían lo que estaba pasando en Capernaum. Jairo lo sabía. Jairo sabía que venían ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, y todos eran sanados por Jesucristo. Y todos se iban gozosos diciendo que Jesús era el Mesías. Pero Jairo decía: yo no espero nada de él. Como Jairo, ¿por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué esperar hasta que venga un gran problema para: hey familia, estamos mal, hey familia, tenemos que consagrarnos a Dios, hey familia, tenemos que ir a la iglesia, hey familia, tenemos que tener el culto familiar, hey familia? Mire el otro problema de Jairo. El verso dice: y se postró a sus pies. Este era otro problema, postrarse. Mire, toda la nación judía caminaban bajo este orgullo nacional. No nos postramos ante nadie. Ningún judío se postra ante ningún hombre. Ese era un orgullo nacional en que los judíos vivían. Por victorias del pasado, o por algunas victorias del pasado, abrazaron ese orgullo nacional.
En tiempos del rey Artajerjes o el rey Jerjes o el rey Asuero, que es el mismo, Mardoqueo no se quiso postrar ante el malvado Amán. Y el malvado Amán hizo que el rey hiciera un decreto que decía que tal día, tal hora, hay que matar a todos los judíos, hay que llevarlos a la horca. Y aunque había ese decreto, aunque la nación sufrió, Mardoqueo no se quiso postrar ante el malvado Amán. Y al final Dios hizo un milagro, los salvó a todos, y el que terminó en la horca fue el malvado Amán. Entonces los judíos decían: ya ven, ese es nuestro orgullo nacional. Nosotros, aunque estamos esclavos en Babilonia, no nos postramos ante nadie. Aunque había un decreto, no nos postramos ante nadie. Tenían otra historia. Sadrac, Mesac y Abednego no se habían postrado ante la estatua de oro de Nabucodonosor, y Dios los libró del fuego. Y ellos decían: ya ven, no hay que postrarnos ante nadie. Y así que estaba ese orgullo nacional. No nos vamos a postrar ante ningún hombre. Y Jairo caminaba en ese orgullo, escéptico, como ningún otro. Pero allí estaba su hija, blanqueando los ojos, muriéndosele. Yéndosele el amor de su vida. Mire, debió causarle tal angustia en su corazón que tuvo que dejar ese orgullo nacional, tuvo que dejar ese escepticismo religioso que había abrazado por mucho tiempo, y tuvo que venir y postrarse a los pies de Jesucristo. ¿Qué tan escépticos somos? Yo no me postro, no voy a buscar a Dios, no me voy a consagrar a Dios, no voy a ser más fiel a Dios. Aquí está la clave. Miren, no tiene que pasar nada. Créame, estamos acostumbrados a que pasó algo, busco a Dios. Tengo necesidad, busco a Dios. No tiene que pasar nada. Nada. Un verdadero creyente, miren, no espera pruebas, no espera dificultades, no espera. Un verdadero creyente se va a postrar ante Dios por quien es Dios, sin necesidad de una dificultad. 2. El segundo dilema ante lo que se nos está muriendo es desmayar o seguir creyendo. Esas son sus otras dos opciones. Ante lo que se me está muriendo, sea la familia, sean los hijos, sea las finanzas, sea la salud, tengo que decidir. ¿Voy a seguir siendo escéptico? Ya no voy a esperar nada de Dios. Ni modo, la familia se me echó a perder, ni modo. El matrimonio se me está echando a perder, ni modo. ¿O vamos a seguir creyendo por un milagro? Mire, esto de creer es más que palabras. Esto de tener fe en Dios es más que cantar de la fidelidad de Dios, del poder de Dios. Creer en Dios o creerle a Dios tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con obediencia a su palabra. Yo puedo decir con mis labios que le creo a Dios, puedo cantarle a Dios que le creo a Dios, que tengo mucha fe. Pero no se trata de palabras. Se trata de fidelidad. Se trata de obediencia.
Y a veces lo primero que se pierde en una crisis es la fidelidad a Dios. Lo primero que perdemos en problemas económicos es nuestra fidelidad a Dios. Bueno, pues ya no le soy fiel a Dios con mis finanzas. A veces ante algo que se me está muriendo, tomo la decisión que creo que es la más fácil. Me rindo. Me doy por vencido. Creemos que es lo más fácil. Ya no voy a luchar por nada. Por nada, ya. Si me muero, que me muera. Es como, imagínense a un país que envía a su mejor soldado a la guerra. Lo envía con el mejor armamento, las mejores armas, pistolas, ametralladoras, las mejores balas, el mejor chaleco, el mejor escudo, el mejor uniforme, los mejores binoculares, las mejores botas. Y el soldado se rinde. Porque fue lo más fácil. Y como cristianos, tenemos las mejores armas. Tenemos las mejores promesas de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que pelea por nosotros. Entonces, ¿cómo explicamos que tomamos la decisión más fácil? Pues me rindo. Si se pierde todo, que se pierda. Ya voy a dejar de orar, ya no. Mire el verso 35 y verso 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más a quién? ¿Por qué le llamaron maestro? ¿Porque era un gran maestro? Sí, era un gran maestro. Pero le llamaron maestro por miedo a ser expulsados de la sinagoga. No lo quisieron llamar Mesías. Y cuando nosotros le llamamos maestro, lo glorificamos. ¡Qué gran fe! ¡Qué gran respeto! Le llamamos. No, ¡qué gran miedo! No llamarle Mesías, qué gran miedo llamarle maestro. La peor noticia que Jairo recibió fue: tu única hija ha muerto y no estuviste ahí, Jairo. La peor noticia para Jairo fue: Jairo, tu hija murió y no estuviste allí para cargarla en tus brazos. Jairo, ella quería tener ese último recuerdo de morir en tus brazos y no estuviste allí. Jairo, tu hija quería llevarse ese recuerdo de que la tuviste en sus brazos, pero se fue sin ese recuerdo. Jairo, la abandonaste, Jairo. Y Jairo ya estaba destrozado. Mire, me lo puedo imaginar destrozado cuando salió de casa, porque su hija estaba en agonía y era su única hija, y eso lo tenía destrozado. Eso fue lo que lo llevó a buscar a Jesús. Y él ya estaba destrozado por la agonía de su hija. Estaba destrozado por la muerte de su hija, pero también estaba destrozado por la culpa, porque no estuvo allí. Pero Jesucristo estaba viendo algo que nosotros no vemos cuando hay una gran pérdida. Nosotros, cuando hay una gran pérdida, vemos el dolor, vemos el temor,
vemos la culpa. Pero Jesucristo ve algo más. Ve temor. Y le dice a Jairo: Jairo, no temas. No temas. Jairo estaba dolido, Jairo estaba quebrado, Jairo estaba lleno de culpa, pero también había un temor. Jesucristo le dice: Jairo, no temas. Ante una gran pérdida, mire, sí hay dolor, sí hay culpa, pero también hay un temor. Y mi pregunta es: ¿a qué le tenía temor Jairo? ¿A ser expulsado de la sinagoga? Ese temor ya lo había superado. Él dijo: me postro, aunque me vea todo el mundo, aunque me expulsen, ya no tengo temor, lo que tengo es una necesidad. Entonces Jairo no le tenía temor a ser expulsado de la sinagoga. A Jairo tampoco le tenía temor a la muerte de su hija. Tenía dolor por la muerte de su hija, por la situación de su hija. Pero el temor más humano, fíjese bien, el temor más humano no es perder un hijo. Lo que lo hemos perdido, sabemos lo que es ese dolor. Entonces el perder a un hijo no es el temor más grande. El perder un esposo, el perder un matrimonio, no es el temor más grande. El perder un negocio, claro que nos da temor perder un negocio, pero el temor más grande es: no sé vivir sin ese ser amado. No sé vivir sin mi esposo. Dios, no sé vivir sin mi negocio. Dios, ¿qué va a hacer de mí, Dios? La gente que ha tenido una gran pérdida dice: no sé qué voy a hacer sin mi hijo. Creo que el mes pasado, y esto lo cuento porque creo que nos va a bendecir, llegó un hermano a la florería de otro lugar. El hermano llegó a la florería y estaba Lore. Le encargó dos arreglos florales. Los iba a llevar al panteón. Uno para su mamá y el otro para su hermana. Había hecho un largo viaje para estar ese día en el panteón, porque creo que era el cumpleaños de su mamá. O habían fallecido las dos ese mismo día. Hizo ese largo, nomás vino a eso. Saliendo del panteón tenía que regresar al trabajo, tomar el avión y regresar. Y cuando llegó por las flores, Lore me dijo que iba a ir a tal hora, a las 8 de la mañana. Yo estaba en la casa. Y fui. Y llegó él por los arreglos, quebrado. Y subimos los arreglos a su carro. Y le dije: ¿podemos ir con ustedes? Porque esto es algo sagrado. Todos tenemos en el corazón una parte sagrada. Algo que no quiero que nadie conozca. Esto es entre yo y Dios. Algo que no quiero que nadie toque. Es sagrado para mí. Y eso era sagrado para él. Y le dije: ¿podemos ir al panteón con ustedes? Sí, pastor. Llegamos. Y como es algo sagrado, nos quedamos afuera. Entren ustedes.
Entró él y su esposa. Acá afuera escuchábamos lamento, sollozos. Me lo imaginaba postrado ante la tumba de su mamá y su hermana, llorando, hablando con ellas, preguntándole a Dios. Después de unos 20 minutos, entramos y ahí estaba él. Nos pusimos alrededor de la tumba en silencio. No hablamos nada. 10 minutos allí en ese momento sagrado, en esa intimidad de tu corazón, con preguntas sin respuestas. Dios, ¿por qué pasó esto, Dios? Dios, ¿por qué tuvo que ser así, Dios? Y parados, después de unos 10 minutos, él dijo: voy a estar bien, pastor. Voy a estar bien, pastor. Estaba llorando, dice, me duele, pero voy a estar bien, pastor. Sé que Dios no comete errores. Pero cuando recién había pasado esta partida, él me decía: pastor, no sé qué voy a hacer sin ellas. Todavía hay dolor, pero ya no hay temor. Sí. Entonces, el temor más humano no es la pérdida de un hijo. Ese es el dolor más grande. El temor más humano no es que mi matrimonio se deshizo. Ese es un dolor muy grande. El temor más grande no es qué voy a hacer sin mi negocio quiebra. Ese es un dolor muy grande. Pero el temor más grande es: Señor, no sé vivir sin ellos, Dios. ¿Qué va a hacer de mi vida, Señor? Y ese era el temor de Jairo. Señor, no sé qué hacer sin mi hija. No sé vivir sin mi hija, Señor. ¿Qué voy a hacer sin ella, Señor? Ella era todo para mí. Y el Señor ve su corazón, ve su temor. No el temor de la muerte, no el temor de qué voy a hacer, Señor. Y el Señor le dice: Jairo, no temas. Y muchos estamos viviendo este temor. Nos está costando salir adelante sin ese ser amado. Nos está costando salir adelante sin ese esposo, sin esa esposa. Pero el Señor hoy nos dice: no temas. Sigue creyendo. Y Jairo, en su temor, en su dolor, en todo lo que tenía, porque sí tenía dolor, sí tenía culpa, también tenía temor, y escucha a Cristo decir: no temas, cree solamente. Y Jairo, yo creo, dice: ¿creer en qué, Señor? ¿Creer en qué, Señor? Y muchas veces, cuando ya todo acabó, cuando ya se cerró un ciclo, cuando ya algo murió, ¿qué sigue, Señor? ¿En quién me quiera creer, Señor? ¿En qué voy a creer? Y el Señor le dice a Jairo, no en el diálogo, porque no lo dice la Biblia, pero Jairo se queda, cree solamente
Cristo no le dijo que creyera en milagros. No le dijo que iba a ir a resucitar a la hija de Jairo, a su hija. Solo dijo, cree. Le estaba diciendo, créeme. Solo créeme. Déjame a cargo, Jairo. Déjame hacerme cargo de tu dolor. Déjame hacerme cargo de tu vida. Solo créeme, Jairo, y yo me encargo de lo demás. Y eso es lo que tenemos que hacer. Solo creer. Solo creer. Por eso la Escritura dice, mas buscad primeramente. Te está diciendo, solo cree. La Escritura dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré y me gozaré en Dios, en el Dios de mi salvación. Cree solamente, los demás déjeselo a Dios. Por último, el primer dilema fue, ¿qué soy? ¿Escéptico o creyente? ¿Qué necesito para acercarme a Dios? ¿Pruebas? Segundo dilema, ¿voy a desmayar o voy a seguir creyendo? Solamente. Tercer dilema, ¿seguir escépticos o caminar en lo sobrenatural de Dios? Le llamamos sobrenatural de Dios porque es sobrenatural para nosotros, pero para Dios es natural. Se lo explico. Lo sobrenatural de nosotros es normal para Dios. Es normal para Dios sanar un cáncer. Es normal para Dios sanar un matrimonio. Es normal para Dios sanar una familia. Eso es normal para Dios. Para Dios es normal resucitar muertos. Es normal resucitar sueños que han muertos. Es normal para Dios resucitar una relación que eso es normal para Dios. Dios lo hace todos los días. Pero es sobrenatural para nosotros. Entonces, ¿qué me falta para caminar en lo sobrenatural de Dios? En lo que creo que es el sobrenatural. Mira, a veces lo veo algo muy distante. No, Dios ya nos sana hoy. No, Dios ya nos restaura familia. Dios ya nos sana cáncer. Hemos adoptado una cultura de Dios ya no hace milagros, y adapté esa cultura y ya no espero nada. Pero es normal para Dios. Mire el verso 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo. Ella fue una de las únicas 2 personas que Jesucristo resucitó. El hijo de la viuda de Naín y la hija de Jairo. La pregunta es, ¿voy a caminar en lo sobrenatural de Dios? Padre, ayúdanos, Dios, a ser una iglesia, Dios, que te cree, que esperamos lo mejor de ti, Padre.
ser creyentes comprometidos, Dios. No creyentes escépticos, Dios. Ocasionales. En Cristo Jesús oramos. Amén.